estudiantes en la sala. Vamos a medida que se va incorporando, los voy admitiendo. Vamos a ir recordando algunos elementos de la clase anterior. Pueden escribir o pueden habilitar el micrófono y responderme, por ejemplo, entro los lineamientos para hacer un interrogatorio. Nosotros debemos tener privacidad o no tener privacidad. Pueden habilitar el micrófono o responderme en el chat. Rapidito, eso está fácil. Tener privacidad, muy bien. ¿Debemos usar un lenguaje técnico o no? Lenguaje sencillo, muy bien. ¿Debemos dejar que el paciente exponga libremente en condiciones normales? ¿Debemos dejar que exponga toda su dolencia? Muy bien. Recuerde que el exceso, como se lo he hablado, se lo hablo para la vida práctica, ¿eh? La literatura siempre va a defender de que hay que dejarlos exponer libremente, pero sabemos que las consultas, aunque no quisiéramos, tienen su tiempo y si son demasiado explícitos, realmente hay que interrumpirlo y nosotros tratar de llevar bien el hilo del interrogatorio de la entrevista médica. Claro. Ay, no, por favor. Claro que hay que intentar, sobre todo los medios, nunca que el paciente se sienta que no queremos escucharlo. ¿Está claro? Pero de salirle un examen, salirle, escuchar y esperar que él termine libremente, sí, esa sería correcta, ¿ok? En condiciones normales. Otra cosita, podemos usar lenguaje extraverbal o tenemos que cuidarnos del lenguaje extraverbal. Cuidarnos, nunca usarlo. Eso tenemos que tenerlo, empezar a incorporarlo ya en nuestra práctica diaria, porque a veces la forma de hablar de uno, algunas ciertas costumbres, tener esa reacción, hay que tenerlo como previamente un entrenamiento de no reaccionar ante esas cosas que no siempre estamos preparados. Fundamentalmente la primera vez que nos pasa. Ya después que todos los días estemos ahí en urgencia, estemos viendo casos problemáticos, interesantes, ya logramos lógicamente coger la experiencia. Entonces, bien, dentro del interrogatorio, si decimos que el paciente se pone rojo cuando come algún alimento, ¿qué estamos investigando ahí? Está fácil. Paciente, antecedentes personales, pero ¿cuál? Se pone rojo cuando come algún alimento. Alergia, ¿alergia cuál? Recuerde, cuando nosotros preguntamos a los pacientes hay que ser muy explícitos, ¿eh? No son antecedentes fisiológicos. En este caso sí es alergia, pero alergia aquí. Hay dos tipos de alergia. Alergia para algunas cosas, que este es el ejemplo que le estoy poniendo. Alergia medicamentosa sería. ¿Okay? Y si digo, por ejemplo, paciente le quiero indicar, porque tiene una infección, le voy a indicar algún medicamento, un antibiótico, y al momento me dice que es alérgico a las penicilinas. Entonces esa sería alergia medicamentosa. Hay que preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento, incluso preguntarle qué tipo de alergia hace. ¿Okay? Ahora bien, ya que mencionaron el fisiológico, si digo, le voy a preguntar o le pregunto al paciente si la mamá tuvo anemia durante el embarazo, ¿qué antecedente fisiológico estoy preguntando ahí? Muy bien, prenatal. Y si pregunto número de controles,
Prenatal también, muy bien. Si pregunto tipo de parto, por natal no. Natal, muy bien. Si pregunto peso al nacer, natal también. Si pregunto el Argar, ¿recuerdan lo que es el Argar? Natal también. Es un puntaje que es, el máximo sería 10 puntos. Generalmente los pediatras dan 9 sobre 9, porque casi siempre el niño sale con cierta depresión, un poquito cianótico, y entonces no le dan el máximo, le dan 9 sobre 9 a los niños. Si digo, por ejemplo, ¿a qué edad sostuvo la cabecita el niño? Por natal, muy bien. Dentición, por natal también, muy bien. Esa es la idea de algunos elementos, ¿verdad? Vamos a dar un poquito más de tiempo. Bueno, si pregunto si el paciente, eh, quiero saber si tuvo varicela, si tuvo rubiola, si tuvo sarampión. ¿Qué estoy preguntando ahí? Repito, si pregunto si tuvo rubiola, si tuvo sarampión, si tuvo varicela, si tuvo hepatitis, enfermedades previas, muy bien, enfermedades previas. Ya antecedentes patológicos, no. Entre los antecedentes patológicos personales entran más bien la diabetes mellito, el asma bronquial, las enfermedades crónicas transmisibles. También estas enfermedades infecciosas pueden entrar o en enfermedades previas o en estado de salud previo. Depende del modelo de historia clínica que puedan ustedes adquirir, ¿verdad? Entonces, voy a grabar. Si pregunto si ha sido operado alguna vez el paciente, o le digo esa cicatriz, ¿por qué? Intervenciones quirúrgicas, muy bien, ¿verdad? Junto con esto, siempre vamos a tratar de preguntar también si tuvo alguna inmovilización, si tuvo algún trauma, ¿verdad? A ver si el paciente tuvo alguna fractura o incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura que no todas se resuelven con inmovilización, muchas de ellas requieren de operación. Entonces, muy bien, ya vamos a empezar con la actividad de hoy. Después de todo ese interrogatorio que hemos reunido en el orden lógico, cronológico de esos síntomas, que algunos pudieran ser signos, ¿verdad? Debiéramos pasar a otra etapa. Esa otra etapa va a ser la clase de hoy. Antes de empezar la clase de hoy, déjenme recordarle que ya la tarea está habilitada, ya algunos chicos la han subido. Ahora no recuerdo porque ahí me salen mezclados, me salen los 70 nombres tanto del paralelo A como del paralelo B. Y a medida que suban, les voy a dar tiempo, voy a empecé a calificar porque la primera tarea que me entró sí lo tenía todo bien, pero otros me están mezclando signos con síntomas y ahí van a perder puntos. Deben revisar bien qué síntomas me están poniendo y qué signos me están poniendo. Otras le faltó, entre las lesiones, le faltó las lesiones vasculares, petequia, equimosis, hematoma, ¿verdad? Tienen que tratar de revisar eso. Por lo demás, entendieron bien la tarea y la están haciendo bien. Pero bueno, esos detallitos porque si no lo tienen todo bien, no puedo darles máximo. Entonces, pueden perfectamente volver a cambiar lo que han subido. En caso de los chicos, si la tienen bien, no hay problema, la dejan así, pero hay algunos que no tienen esos detallitos y es preferible que lo cambien hasta antes que yo los evalúe. Correcto. Entonces vamos a compartir pantalla para empezar la clase de hoy.
Entonces, a manera de recordatorio, ya hicimos algunas preguntas de la clase anterior, pero siempre en esta primera diapositiva les dejo plasmado, ¿no? Para que tengan una idea de todo lo que nosotros hicimos en esa anamnesis como primera hoja, primer contacto que tenemos nosotros con el paciente en la entrevista médica. Esto, bueno, más o menos ya ahorita hicimos un recordatorio de las cosas fundamentales que se pueden preguntar. Después de ese interrogatorio, nosotros vamos a hacer o vamos a pasar lo que es el examen físico. Recordad que durante el examen físico no termina el interrogatorio. Hay que seguir a medida de lo que nos interese nosotros buscar algo que relacionado con lo que estamos observando, con lo que estamos palpando, ¿verdad? Seguir interrogando al paciente. Ahora bien, ¿qué cosa va a ser el examen físico? Bueno, el examen físico va a ser esa exploración que nosotros practicamos, ¿verdad? En el paciente, buscando aquellos signos que nos van a dar en conjunto con esos síntomas, poder llegar a ese síndrome, poder llegar a esa enfermedad. Nosotros en ese examen físico nos vamos a valer simplemente de nuestro sentido, de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro tacto, y también pudiéramos, ¿verdad?, perfectamente utilizar algunos accesorios sencillos, como es un bajalengua, como es algo un poquito más técnico, como son los otoscopios, rinoscopios, laringoscopio, que generalmente vienen en un solo equipo los tres, ¿verdad? También lo más frecuente que vamos a tener una consulta sería lo que es el estetoscopio y el esfinomanómetro, que eso todo el mundo, hasta de niño, ha jugado con un equipo de esto, aunque sea de juguete o sean de verdad. Ahora bien, después de una adecuada anamnesis que nosotros logramos con un orden lógico de las preguntas, que pudimos organizar todas esas ideas de ese interrogatorio, nosotros vamos a tratar de, con el examen físico, con ayuda de la observación, ¿verdad? Y algunos métodos de experimentación, lograr llegar a ese síndrome, a ese diagnóstico sindrómico que nos va a nosotros a enmarcar ya qué patología pudiera tener ese paciente. Perdón. Ahora, para lograr bien un examen físico, tenemos que hacer prácticamente estar ubicado en el mismo lugar donde estábamos haciendo nosotros interrogatorios. Por lo tanto, tiene que ser un ambiente que tenga buena iluminación, un ambiente que tenga su privacidad. Aquí en la diapositiva le dice cálido. Es real que a veces nuestras consultas tienen 1, 2, hasta 3 aire acondicionados y el paciente desde que entra, si a veces por pena no lo dicen, pero hay quien a veces no lo soporta y nos piden que apaguemos el aire acondicionado. No es mentira. Hay servicios, puede ser de una consulta externa, consulta de urgencia, donde realmente hay temperaturas muy bajas y hay que eso tenerlo en cuenta. Por supuesto, hay que, dentro de lo posible, que sea lo más silencioso. Si estamos en una consulta de urgencia donde vemos varios servicios, a veces esto es bastante poco probable, pero tenemos que tratar de lograr que sea un ambiente silencioso. Y lo que le anunciaba con ese tiempo que nosotros citamos, que no haya límite de tiempo. Eso es lo idóneo, pero sabemos que no siempre podemos tener esa libertad y realmente tenemos pacientes esperando, tenemos lograr enmarcar en un horario que en algunos lugares, como ya les he dicho, ha sido entre 12 minutos y en el Ecuador más o menos se realiza entre 25 y 30 minutos cada consulta médica. Y eso tiene que bastarnos para hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico. El médico debe estar acompañado de otra persona para realizar ese examen físico. Eso ya tienen que tenerlo pendiente y muy claro para su vida práctica. A lo mejor nunca hemos oído esto, pero en todas partes del mundo hay gente buena y gente mala. Y a veces hay personal de salud, por desgracia, ¿no? Porque no puede ser de otra variante, que se aprovechan de su posibilidad, de su mandil, de su profesión, y a veces abusan incluso hasta sexualmente. Eso es para el malo. Para nosotros que somos los buenos, que no practicamos ese mal proceder ni esa mala conducta ante la vida,
puede pasar al revés. Nosotros lo estamos haciendo bien y el paciente es el que sale diciendo que nosotros lo tocamos, nosotros abusamos del paciente. La única manera de lograr esto, que nunca tengamos problemas, es que haya algún personal de enfermería, de salud o incluso hasta un acompañante familiar de primera línea, si estamos examinando a alguien del sexo femenino, que sea el esposo o viceversa. Es la forma mejor que tenemos nosotros de evitar cualquier problema ético o moral en la consulta. Es muy importante eso, no se nos puede olvidar. Porque si el paciente sale diciendo que nosotros manipulamos, tocamos, es bien difícil, aunque hayamos tenido una conducta intachable de 15, 20 años de servicio, nos puede complicar lo que la vida desde el punto de vista ético y legal también. ¿Okay? Ahora bien, en la ejecución del examen físico, nosotros podemos examinar al paciente tanto de pie, sentado, acostado. Eso va a depender de la patología e incluso del aparato que nosotros vamos a explorar. Hay maniobras que se hacen de pie, otras sentados y otras acostados. También va a depender de las limitaciones del paciente. Hay servicios donde nosotros todo el examen físico hay que hacerse los pacientes acostados porque las condiciones que él tiene no logra estar de pie o sentado. Hay que hacérselo completamente acostado. Ahora bien, si ese paciente está acostado, es decir, está en decúbito, supino, próximas clases vamos a ver todas estas posturas. Siempre debemos colocarnos a la derecha del paciente. Eso es algo ya que también tenemos que aprendernos desde ya y no fallar nunca en esto, que tenemos que colocarnos siempre a la derecha del paciente. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las técnicas básicas en las cuales nosotros vamos a utilizar durante un examen físico? Esto a lo mejor ya lo saben de asignaturas previas, que no va a ser más que la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y en este mismo orden lo vamos a utilizar en todos los aparatos, excepto, dejen claro ahí ese y apúntelo, excepto cuando demos el examen físico de la región del abdomen o el examen físico del sistema digestivo en la región del abdomen. Porque va a variar la auscultación, va a ocupar el segundo lugar, pues va a seguir la percusión y por último va a ser la palpación. Pero para el resto de los aparatos siempre va a ser inspección, palpación, percusión, auscultación. Ya verán esa excepción cuando lleguemos ahí. Ahora bien, esas cuatro técnicas, empezando siempre por la inspección, siempre, va a ser esa apreciación de nuestra vista, con la vista desnuda simplemente de nosotros, o pudiéramos usar en algunas ocasiones algún lente de aumento. Se utiliza mucho en las consultas a veces de pediatría para algunas lesiones de piel. Siempre vamos a tratar de observar la superficie externa, incluso algunas cavidades o conductos accesibles. Para ver la orofaringe, eso es una cavidad. Nosotros decimos al paciente, abre la boca, diga A, usamos el depresor o baja lengua y nosotros perfectamente vemos esa cavidad. Esa inspección va a comenzar siempre desde el momento que el paciente entra por la puerta. Incluso termina cuando él realmente abandona esa consulta o ese servicio médico. Entonces siempre podemos prácticamente nosotros realizar esa inspección. Ahora bien, la inspección la vamos a realizar en dos momentos distintos. Hacemos una muy grande, una grande que es esa primera impresión que nosotros tenemos, que sería la directa o inmediata, cuando el paciente entra a la consulta, o la mediata o instrumental si hay necesidad de usar algún elemento. Esa primera que entra el paciente o inmediata no va a ser más que esa visión general y la mediata va a ser ya de una zona específica. Entonces, eso grande, ¿verdad? Eso grande, ahora lo voy a poner un ejemplo típico que pasé sea diapositiva rápida. Esa grande, ¿cuál va a ser? Miren todo lo que nosotros vamos a lograr ver desde que el paciente entre. Ese estado general, bueno, estado de conciencia. Cuando demos neurológico, a lo mejor ya ustedes han oído hablar algunos términos como paciente consciente, paciente nubilado, paciente comatoso. Nosotros nos vamos a fijar, no es lo mismo el paciente que entra a una consulta por sus propios pies a un paciente que nosotros vamos hacia una camilla, hacia una cama y el paciente pudiera estar hasta dormido o en estado comatoso.
Nos vamos a fijar ya si el paciente tiene una fase patológica o no. Eso lo haremos en las próximas actividades. Nos podemos fijar también en el aseo personal, que tiene que ver mucho el aseo personal con el estado neurológico o estado psicológico del paciente, si tiene un abandono sobre su apariencia, ¿verdad? O imposibilidad económica de poder tener una situación mejor. A simple vista nos podemos también ya marcar si el paciente es normopeso, si es bajo peso u obeso, y lógicamente esto iría también con ese hábito corporal externo que pudiera ser el esténico, o esa persona que lo vemos eh, prácticamente es el hombre Guyton. El asténico o hiperesténico serían o los delgados, ¿verdad? Y largos, o gorditos y bajitos. Eso lo daremos en las próximas clases. Nos vamos a fijar en una simetría grande. ¿Qué quiere decir esta simetría grande? Bueno, si un hemicuerpo lo vemos igual al otro hemicuerpo, ¿verdad? No somos perfectos, el cuerpo humano no es perfecto. Si lo vamos a medir, realmente puede haber una diferencia, pero debe ser entre medio centímetro a un centímetro. Ya más de un centímetro sí puede provocar incluso dolores de columna, alguna mancha patológica o típica de algún proceso ostomía articular. No podemos fijar en la postura, en la actitud, en la marcha del paciente, y el discurso no es otra cosa que, bueno, el lenguaje en el cual el paciente nos responde las preguntas. Fíjense bien en este diapositiva, dice, ¿cuántas E hay en el párrafo? Si yo le pongo la diapositiva aquí, tendrían que, lo primero que van a ver es que tiene un fondo blanco con las letras negras, y eso es lo grande que vamos a ver, que viene siendo como tal esa inspección inmediata. Pero ahora la pregunta es cuántas E hay en el párrafo. Ya tienen que delimitarse y las zonas específicas, y no les queda otra que fijarse bien y lograr contar. Y esa sería una observación ya inmediata, más exquisita. ¿Alguien ya las contó? Muy bien, Rosalind, 14. Para lograr eso ya tuvimos que fijarnos bien. ¿Es cierto? Entonces, con esta simple proceder, con esta simple técnica, nosotros tenemos que ser capaces de, a partir de ya, yo le digo a veces a los chicos, a ustedes los estudiantes, que nosotros vemos casi siempre lo macro. Lo macro es lo grande, ¿verdad? Pero ahora, para poder practicar bien y que no se nos escape nada, hay que ser muy crítico. Hay que fijarnos bien si esta región de piel está más clara que la otra, si tenemos una pequeña elevación, si tenemos una pequeña costra, un vesícula propio del acné, buscar alguna lesión lineal con cualquier cambio, porque en dermatología se habla que no existe piel normal. No existe piel normal. Existe siempre algún detalle en la cual pudiéramos escribir. Claro que si no son detalles grandes, prácticamente uno le pasa por arriba. Pero eso es con la experiencia ya. En el inicio ahora nosotros tenemos que tratar de lograr que a ustedes no se les escape nada, que logren buscar ahí, que cuenten esa G, que vean que hay un lunar rojo, que hay lesiones hipercrómicas cuando son más oscuras o lesiones hipocrómicas cuando son más claras, que a veces hacen relieve en el cuerpo humano como si fuese un mapa, porque nadie tiene la piel igual. Siempre hay algún detalle, una cicatriz, una herida, ¿verdad? Entonces eso hay que lograr. Entonces, ya cuando nosotros vemos un área que vamos a ir específica, a lo mejor porque el paciente, ese es su motivo de consulta, vengo porque tengo esta lesión o porque me duele aquí, nosotros nos vamos a fijar bien ya en esa área qué aspecto tiene y simetría. Quiere decir, si es un tumor, si es una elevación, si es una lesión, bueno, la dividimos en dos y vemos si para un lado se comporta de la misma manera que del otro, ¿verdad? Vamos a fijarnos en el color, fijarnos en la forma, en el tamaño y en la movilidad. Hasta ahora todo es observación. No estamos haciendo nada porque estamos haciendo la inspección. Claro, nos vamos nosotros después
a ayudar tanto para la forma, el tamaño y la movilidad con la palpación. Pero hasta ahora todo lo tenemos que lograr simplemente con la inspección. Ejemplo, paciente que se da un golpe, nosotros qué aspecto de simetría podemos decir. Generalmente cuando uno se da un golpe va a aparecer una inflamación y va a tener los signos cardinales agudos de una inflamación aguda, ¿está claro? Entonces, ¿qué va a tener? Aumento de tamaño, generalmente va a ser simétrico, va a ser un tumor, una elevación, ¿verdad? Que va a ser simétrico, generalmente va a estar rojo, ¿verdad? Una forma redondeada. El tamaño depende, si fue contra una puerta, una ventana, un martillo, la esquina de algún mueble, depende. ¿Ven? Incluso pudiera tener también en el medio, ¿no? Que pudiera haber roto la piel, depende de cuánto haya sido el golpe, ¿verdad? Y la movilidad en ese caso no va a tener movilidad esa lesión. Ese sería lo típico de la inspección en ese tipo de lesión. Ahora muy bien, con la palpación ya nosotros pudiéramos lograr todas esas variantes en esa inflamación. Vamos a poder tocarlo, sentir que está caliente. Como es un golpe, vamos a sentir que le va a doler más, ¿verdad? Si lo vamos a mover, en este caso por una inflamación aguda producida por un trauma, no va a tener esa movilidad. Entonces, ahí entraría la palpación, que no va a ser más nada que la apreciación manual de esa zona, donde vamos a lograr tener una sensibilidad táctil, viendo si está frío, si está caliente, como le decía en este ejemplo de una inflamación aguda por un trauma. La sensación vibratoria, que eso lo daremos generalmente a la palpación, si hay algo que nosotros sentimos que vibre o cuando nosotros provocamos la palestesia, cuando estamos en el examen físico de nervioso. Algunos sentidos de presión cuando nosotros provoquemos en la palpación, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que lograr, fíjense bien, si está caliente o no la temperatura. Consistencia, ¿en qué va a consistir? ¿En qué consiste propiamente dicho esta palabra? Hay que tratar dentro, hay alguien esperando en el lobby, déjenme salir de... Quedamos aquí. Palpación. Nosotros tenemos con la experiencia, nosotros lograr si esa consistencia fluctúa, si cuando fluctúa, ¿qué puede tener líquido, puede tener pus, ¿verdad? Si lo sentimos que se deprime mucho, pudiera tener alguna como una cavidad, ¿verdad? La forma que pudiera tener, hay que bordear bien eso que estamos palpando para ver si tiene una forma redondeada, una forma roma, una forma estrellada, depende de lo que estemos tocando. El tamaño, hay que saber de medidas para si la medida de lo amerita decirle en milímetros o decirle en centímetros, depende de lo que estemos tocando. La sensibilidad es que cuando estemos palpando, si el paciente se queja, si hay sensibilidad al dolor, el paciente siente algo cuando le estemos movilizando, y los movimientos. Hay lesiones, hay tumores, hay algunas que se diferencian una de otra simplemente porque una tiene más movimiento que la otra, por debajo de la piel. El ejemplo típico, algunos de ustedes pueden tener o conocen a alguien que tiene una pequeña elevación, generalmente salen mucho en lo que es en la región cervical, en la cara. Y si no se mueve, fíjense bien, si usted toca esa bolita y no se mueve, bueno, pudiera ser una adenopatía, un ganglio, pero realmente pudiera ser un quiste sebáceo. Sin embargo, si ella tiene mucha movilidad por debajo de la piel, generalmente va a ser un lipoma, un tumor benigno de lo que son las células adiposas por debajo de la piel. Solamente con la movilidad ya nosotros podemos diferenciar una de la otra. Y bueno, recordarle que la palpación es tan antigua como la inspección, prácticamente vienen juntas en lo que es la historia de la medicina.
nosotros si vamos a palpar lo que es la superficie externa, los tegumentos, generalmente se le va a denominar a sí mismo palpación. Sin embargo, cuando nosotros vamos a realizar la palpación en lo que son agujeros naturales, siempre va a ser tacto. La diferencia, bueno, superficie y conductos o agujeros naturales, y lo otro sería que generalmente la palpación, cuando nosotros la realizamos en superficie externa, no es obligado, salvo por riesgo de bioseguridad o riesgo de contaminación, usar los guantes. Pero, ojo, siempre que vayamos a utilizar las maniobras de hacer un tacto, dígase vaginal, dígase rectal, incluso en niños se utiliza el tacto de las adenoides, a través de la cavidad oral, hay que usar guantes. En dependencia pudieran ser guantes normales o guantes estériles quirúrgicos. Entonces ya tienen ahí una diferencia lo que es palpación y lo que es el tacto. Ahora bien, la palpación puede ser digital, puede ser monomanual o puede ser bimanual. La digital se realiza poco, puede ser con nuestro dedo índice o muchas veces lograr entre el dedo índice y el dedo pulgar agarrar alguna estructura pequeña, no amerita que agarrarlo con toda la mano y hacemos esa palpación, ¿verdad? Digital. La monomanual la han visto mucho ya como paciente ustedes, una de las que más se practica, lógicamente va a ser con una sola mano. Vamos a estar a la derecha del paciente, recuerden la ubicación de nosotros, y generalmente siempre va a ser una palpación primero superficial y después profunda. Y a medida que avancemos, vamos a utilizar lo que es la bimanual, que tiene dos variantes, una mano encima de la otra y una frente de la otra. Cuando lleguemos a digestivo, nosotros veremos esos ejemplos porque es donde más se puede practicar esta maniobra bimanual. Ahora bien, volviendo a recordar lo que vamos a buscar si encontramos algo en la palpación. Nosotros vamos a hablar de la observación en esa inspección, no encontramos nada, o si lo encontramos, ya vamos más directo a esa palpación y tenemos que describir, ¿verdad? Estas variables siguientes. Sería situación, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad y movilidad. Eso ya tiene que quedarle claro a la hora de describir cuando nosotros estamos palpando algo. Por ejemplo, una hepatomegalia, nosotros pudiéramos decir, nosotros palpamos una T en hipocondrio derecho, que me agarra parte del epigastrio, ¿verdad? Tiene una forma cortante o con un borde romo. Recuerden que vamos a estar tocando lo que es más bien lóbulo izquierdo o lóbulo derecho del hígado y nosotros nos meteríamos por debajo la mano tratando de sentir ese borde libre del hígado. Pudiéramos decir que más o menos la hepatomegalia se habla de 2-3 traves de dedo, 2-3 centímetros. Todo está en dependencia de lo que es del punto de partida de la parrilla costal. Entonces ya ahí nos están marcando muy bien la descripción de lo que estamos encontrando. La consistencia generalmente va a ser sólida, es un órgano macizo, el hígado, y una consistencia podemos decir firme, sólida, pero ojo, puede haber un caso grave que tenga un acceso, generalmente por amebiasis, en el hígado, y pudiéramos ver un tumor ahí que usted dice, estoy tocando algo y me fluctúa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acceso que tiene colección de pus y ya no va a sentirse sólido. Entonces es muy importante lograr esa sensibilidad a esa consistencia. Si estamos hablando de una hepatomegalia, no vamos a sentir cambios de temperatura, pero sí pudiera ser dolorosa o no. Por ejemplo, si es congestiva, pudiera ser dolorosa, pero no tanto como una hepatomegalia por hepatitis, que sí es muy dolorosa. Entonces, a la palpación, paciente muy dolorosa la palpación, esa hepatomegalia. Y no va a tener movilidad. No va a ser un órgano que se mueva, no va a estar libre como otros tumores que pudiéramos nosotros encontrar. Entonces, nosotros debemos tratar de describir esto en cualquier área que nosotros encontremos. Seguir esta guía para darnos un buen descripción de lo que encontramos. De hecho, cuando nosotros encontramos un paciente con algo positivo y queremos hacer para corroborar
el ultrasonido, tenemos que describir todo eso que encontramos. Es como debe ser, no es mandar ultrasonido en el abdomen superior y que sea el que realice el ultrasonido que nos describa cómo está el hígado. Cuando ya nosotros clínicamente le describimos lo que nosotros encontramos. Después le sigue la percusión. Percusión que a veces en esta asignatura semio 1 logran agarrarlo al final, pero no podemos pensar esperar al final. Hay que empezar a percutir desde ya, arriba de la mesa, al gatico, al perrito que puedan tener en la casa o a los familiares que puedan tener para que adquieran la habilidad. Ya este método, lógicamente, no es tan antiguo como la inspección y la palpación. Ya por este gran médico Leopold Joseph logró a mediados del siglo XVII empezar a introducir esta técnica, que no es otra cosa que la apreciación de los sonidos al percutir algunas áreas del cuerpo, algunas superficies. Hay algunas áreas que no tienen gran importancia, pero hay áreas como lo que es el tórax completo, áreas como el abdomen que agarran mucha importancia. Y con la percusión damos el diagnóstico. Nosotros normalmente vamos a tener una sonoridad, estando sano, vamos a tener una sonoridad típica en lo que es los pulmones, que generalmente van a ser, por ejemplo, hipersonoro. El área cardíaca va a ser de matidez. El abdomen va a tener en dependencia los órganos macizos y los órganos huecos, pero los órganos macizos tendrían matidez, sería el término que se utiliza, y los órganos huecos haría una sonoridad normal, no tanto como en lo que es los pulmones. Entonces, cuando ya nos adaptemos a escuchar cómo es esa sonoridad en pacientes sanos, perfectamente, si el paciente tiene un tumor, va a ser mate, va a ser matidez. Si el paciente tiene aire, va a ser como más sonoro de lo normal. Si tiene sangre, si tiene líquido, también va a haber matidez. Entonces, a veces con la percusión, cuando un paciente tiene líquido, por ejemplo, los pulmones, nosotros con la percusión podemos decir hasta dónde llega ese líquido, ese derrame pleural, solamente con la percusión. Entonces, es muy bueno aprender esta técnica y utilizarla porque nos ayuda muchísimo a los diagnósticos. Muy bien, nosotros podemos utilizar esta técnica de tres maneras, siendo siempre la dígito digital la más usada y se diferencia entre ellas, por ejemplo, la digital, una sola, es la que menos se utiliza, estamos percutiendo uno o dos dedos de nosotros sobre, generalmente va a ser el cráneo. No creo, traten de hacer memoria, a ver si han visto a alguien darle con nuestro espejo, han visto examinar a alguien así, no creo. Eso prácticamente no se realiza. La digital siempre lo han visto hacer, siempre lo han visto hacer en consultas, cuando ustedes han estado enfermos. Y la puño percusión que queda exclusivamente para lo que es el área genitourinaria, específicamente urinaria, para hacerlo en las fosas lumbares, buscando positividad de dolor por si hay infección urinaria alta. Entonces, bueno, aquí está explicado. La técnica digital generalmente va a ser ¿no? en áreas como el cráneo, hueso, algunos músculos, que prácticamente lo que estamos buscando es como si fuera un reflejo, una contracción anómala prácticamente no se utiliza. La puño percusión, como lo anunciaba, está prácticamente destinada a realizarla en lo que es el sistema genitourinario, más urinario que genital, lógicamente, y lo vamos a hacer, nosotros en la fosa lumbar vamos a buscar la mano menos dominante de nosotros, plano o paralelo, ¿verdad? A la piel del paciente y nosotros con el borde cubital, con el puño cerrado, de menos a más, poquito a poquito, vamos a aumentar la intensidad. Nosotros no podemos darle un puñete, un piñazo, como se pueda decir, porque si tiene realmente dolor, el paciente va a brincar, se va a molestar y ahí provocamos un daño en vez de un beneficio al paciente. Nosotros la técnica que vamos a usar va a ser la dígito digital. Nosotros con el percutor, con el que vamos a golpear, vamos a hacerlo encima de un plexímetro, que es ese dedo que está interpuesto. Nosotros vamos a poder utilizar un dedo, un percutor en un plexímetro o dos o tres
en 2 o 3 también plexímetros. Eso lo vamos a ir logrando a medida que avance el curso y cuando ya lo podamos hacer presencial, que es la idea a donde queremos llegar. Nosotros veremos que hay que cumplir una serie de pasos para no hacerlo mal. Sé que han visto médicos y fundamentalmente doctoras en la cual percuten con el dedo grueso de su mano por la variante de las uñas. Sé que han visto muchas técnicas que estoy seguro que cuando busquen cualquier libro no existe ningún libro. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo bien. Y si han visto a alguien hacerlo de otra manera, bueno, no es lo correcto y esa persona tendría que tener mucha experiencia para de la manera incorrecta lograr el objetivo de la percusión, que es saber si hay algo patológico en la zona que estamos realizando. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer a la hora de percutir? Lógicamente hay que tener las uñas cortas. No se puede tener uñas largas porque es imposible percutir, porque hay que percutir vertical, no con la yema del dedo, sino vertical, el percutor sobre el plexímetro. No podemos tampoco mover ni el brazo ni el antebrazo. Lo único que se mueve es la muñeca. Tiene que sorprender la muñeca, ¿verdad?, a la hora de percutir. Tampoco se puede percutir con la yema del dedo o el pulpejo. Por lo tanto, ese golpe tiene que ser vertical. Y el plexímetro, también a veces cometemos ese error de que no esté paralelo, que no esté bien en la superficie, ¿verdad?, que no esté plano sobre la superficie que nosotros vamos a percutir. Fíjense en esta otra imagen, uñas cortas, la diferencia, voy a poner la anterior, la diferencia, mírense, del percutor, ¿verdad? Aquí sí está vertical, sí está golpeando con la punta realmente del dedo y no se ve aquí en lo que es el muñequeo. Eso pues, se lo enseño, dando ese golpe vertical y la imagen está mejor que la otra. No me gusta mucho porque el dedo tampoco está, ese plexímetro tampoco no está muy plano, pero bueno, la parte donde está percutiendo sí está plano sobre la superficie y esta es la que me va a dar realmente la sonoridad que nosotros deseamos. Siempre hay que percutir con intensidad. Tampoco es ni a partirnos nosotros el dedo ni provocar un golpe importante, ¿no?, en el paciente. Solamente debemos percutir suave cuando demos hemolinfo poietíco, que a la hora de percutir el área esplénica sí no se percute tan intenso. Se percute más bien discreto para que la sonoridad no sea mucho más efectiva. ¿Ok? Entonces, después que nosotros logramos que ya tocamos un tumor, lo percutimos y nos da matidez, nosotros tenemos que ocultar, tenemos que lograr ver si hay sonoridad en esa área. Y lógicamente la ocultación ya es un poco más moderna, un poco más hacia acá. Fíjense que se descubrió en el siglo XIX por el doctor René Laennec, que prácticamente creo que el nombre lo siguen utilizando para una línea de estetoscopio que originó una verdadera revolución en el diagnóstico de muchas patologías, fundamentalmente cardiorrespiratorias. A pesar de que la ciencia médica ha avanzado, a pesar de muchos equipos médicos, toda consulta médica tiene un estetoscopio y no lo sustituye hasta la fecha de hoy. Nada, han tratado y desde el punto de vista comercial de realizar estetos que tienen ¿cómo decir?, un soporte digital con sensores para la frecuencia cardíaca, una serie de sensores, pero en la práctica médica no lo usamos, realmente usamos desde el más sencillo hasta los mejores, que todo también es un problema de gusto. Aquí empezamos con este primer esteto, que yo siempre se los pongo, que es el estetoscopio de Pinar. Este estetoscopio, increíblemente, me dicen que lo usan muy poco aquí en el Ecuador. Este estetoscopio no se utiliza para el área cardiorrespiratoria. Cuando se inventó, sí, pero en la actualidad, donde él agarra importancia es en las embarazadas. Siempre que, fundamentalmente a los internos, yo les pregunto que si utilizan este estetoscopio y dicen que no, que ellos simplemente le ponen el CTG. El CTG es un equipo que se llama, esas son las aberturas, cardiotopógrafo. Es un equipo que se pone con unas cintas al abdomen de la embarazada en la cual detecta los focos féticos del nené y otra banda que detecta las contracciones uterinas. ¿Qué es lo que pasa? No es un equipo que valga poco. En los hospitales grandes hay 2
o hasta 3 máximo. Y ustedes saben que por día no siempre hay 2 que se están poniendo de parto, ni hay 3. A veces hay 5, a veces hay 10. Y la única manera de saber si hay sufrimiento fetal es ocultando los latidos cardíacos del feto. Y con este simple accesorio nosotros podemos perfectamente saber si hay un buen latido o no. Porque si tenemos 2 cardiotopógrafos, lo están usando 2 embarazadas. Si tuviéramos 2 nada más, esto no hace falta. Incluso el equipo, chévere, el equipo le ponemos volumen y estamos sintiendo el corazón del niñito, tutum, 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 porque la frecuencia cardíaca de un niño es de 140 a 160, es lo normal. No es como la de nosotros, que es de 60 a 100. Lo estamos viendo todo perfectamente, pero repito, en hospitales grandes hay 2, máximo 3. Y si hay 5, ¿cómo yo las puedo seguir? Tengo que esperar a tener media hora puesto con una para quitárselo y poner la otra. Y en ese tiempo, ustedes saben que pasan muchas cosas. Entonces, con un equipito de esto, simplemente cada 10 minutos, 15 minutos, cada media hora máximo, cuando están de parto, se debe de ocultar a ver cómo está la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, siempre le pongo esta lámina para que lo tengan en cuenta y evitarse problemas. Aquí algunos ejemplos de antes, algunas fotos de algunos modelos de esteto. Aquí la historia de su desarrollo más o menos del año 1820 hasta la actualidad. En la actualidad hay muchas variantes. Hay de $10, de $15, de $20, hay de $300. Eso es un problema de gusto. Realmente se oye igual, con cualquiera. Todo está, verán que depende mucho del receptor, de nosotros, el que vaya a escuchar. Ven aquí algunos colegios modernos que tienen hasta sensores, tienen digital, otros un accesorio más para aumentarnos esa sonoridad. No hace falta. Realmente no hace falta. Basta con el sencillito que está hacia abajo, aquí hacia la esquina derecha, que el único inconveniente que tiene es que nada más tiene diafragma. Pero bueno, con ese bastaría y sobra para hacer una buena auscultación. Todo depende del gusto que tengamos. Aquí más o menos las partes para que se familiaricen con las olivas auriculares. Siempre tienen que estar protegidas. Recordarles que esto es un accesorio individual. Individual. No podemos estar cambiándonos constantemente el estetoscopio porque estamos colocándolo en nuestros conductos auditivos externos. Y si alguien tiene una infección, se lo está pasando para el otro. Si alguien tiene una mala higiene, se lo está pasando para el otro. Entonces, esto es individual. Importante los auriculares. Esos auriculares generalmente son metálicos y deben tener una inclinación un poco de más o menos 20 o 30 grados hacia adelante. ¿Por qué? Para que esas olivas se acomoden en la misma forma de los conductos auditivos externos a nosotros. Nuestros conductos auditivos no están rectos, están inclinados hacia adelante. Por eso cuando uno va a hacer una otoscopía, va a tratar de ver lo que es la membrana timpánica. Hay que alar hacia arriba, hacia afuera esa, y hacia uno, ese pabellón auricular para poder rectificar ese conducto auditivo. Entonces, no podemos ponernos al revés porque entonces nos estuviéramos poniendo las olivas contra lo que es una zona del cartílago de ahí y no estamos oyendo. A veces ustedes dicen, pero no oigo, no vas a oír si estás poniéndote, no está llegando los conductos a la membrana timpánica como tal las olivas. Esa es una variante que ya tienen que tenerla. A veces lo tenemos colocado en distintas maneras y lo agarramos y nos lo ponemos rápido y parece un detalle pequeño, pero ya hay que adaptarse a tener inclinados hacia adelante los auriculares. Aquí, como lo decía, este esteto si tiene diafragma y tiene campana, sería idóneo que sí tenga esta variante en la cual uno le da una vueltecita y o funciona lo que es el diafragma o funciona la campana. La campana se utiliza mucho para los sonidos de tono bajo, para aquellos que son muy bajitos. Y fíjense la salvedad aquí. Si son de bajo tono, no se debe apretar mucho. Cuando uno pegamos el esteto como tal a la superficie que estamos ocultando, debemos colocarlo superficiales. Si en el bajo diafragma para los sonidos de tono alto, sí le hacemos cierta presión. Tampoco es a encajarle el esteto al paciente, pero sí creamos un poquito más de presión. Entonces aquí más o menos
las partes y la utilización de lo que es campana y diafragma. Aquí en esta diapositiva les tengo más o menos qué depende, ¿no? Prácticamente esa apreciación de esos sonidos que nosotros vamos a buscar si existe un estado normal, si vamos a buscar el foco fetal en estado de gestación o si hay ruidos anormales. En el caso de, por ejemplo, sonidos cardíacos normales, sería Dunlop, Dunlop, Dunlop. Y pudiéramos nosotros sentir Sunlop, Sunlop o Dumsup, Dumsup. Y ya eso se le llama soplo, ¿verdad? Claro que hay otros ruidos como el pericardio que pudiera estar provocando, por ejemplo, una pericarditis y pudiera haber un roce pericárdico, que le describe de esa manera, o un roce pleural si estamos ocultando los pulmones y sentimos algún ruido, como si fuese una hoja de plástico sobre la otra, una sobre la otra pudiera darnos este sentido de ruido. Todo eso, a medida que avancemos el curso, lo vamos a ir aprendiendo. Ahora bien, para nosotros lograr ocultar eso, lo que le decía, depende mucho de nosotros, de ese órgano receptor. Por eso le decía el primer día o en la primera clase que la universidad es muy inclusiva, pero realmente si un paciente tiene una hipoacusia grave, muy intensa, o realmente tiene hipoacusia de pues, sordera nerviosa, no va a ocultar. No hay forma de que oculte, es una realidad. Depende también de las características de esos fenómenos acústicos en la área donde nosotros estamos ocultando. Pero esto, si existe, si hay sonoridad, nosotros debemos ser capaces, ese órgano receptor, nosotros, tratar de percibirlo. Y lo otro, que es un problema ya de gusto, el accesorio que vamos a utilizar. Es verdad que los hay muy sencillos y otros muy sofisticados. Pero en el camino entre los dos, entre esos dos rangos, hay muchos y da igual, cualquiera que sea, que si usted tiene un buen órgano, usted aprende bien a ocultar, no hay problema con cuál de ellos va a utilizar. ¿Está claro? Entonces, esto se lo dejo para que sepan que existe. Hay una ocultación inmediata que es nosotros pegarnos, nosotros mismos, nuestro pabellón auricular en la superficie del paciente, que sería la inmediata. No sé, eso ya no se utiliza, sí, empezó. Y bueno, nosotros ahora la mediata que sería a través del estetoscopio monoauricular, que sería el Pinar, ese que se utiliza mucho para las gestantes, o el biauricular, el actual, el estetoscopio tradicional que ustedes conocen. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que tratar de tener en cuenta para usar una buena técnica en la ocultación? Estamos en esa consulta, en ambiente privado, tiene que ser un ambiente adecuado, A veces nosotros tenemos que, como les decía, tener la tranquilidad posible, porque dentro de esa privacidad, ahora a la hora de nosotros ocultar, a veces lo hacemos rápido y no desvestimos al paciente y tenemos que colocarle la mano por dentro de la ropa. Pero para hacer un buen examen físico, realmente hay que mandarle a quitar dígase la ropa, dígase la blusa, en el caso del sexo femenino. Se puede hacer perfectamente y sin tocar a la paciente, nunca. Veremos cómo se va a lograr, pero lo idóneo sería que sea un ambiente privado para poder realizarlo. Colocación correcta del auricular escuchar, como decía, debe estar inclinado hacia adelante para que pueda estar bien colocado en el conducto auditivo externo de nosotros. Importante esta parte, sujetar el diafragma o la campana con los dos dedos. Dos dedos. Si un doctor, una doctora, un personal de salud agarra ese diafragma con toda la mano, cuando ponga la mano, si está ocultando el área cardíaca, ¿qué va a pasar? Bueno, va a tocar la mama del paciente, que no puede ser. Eso no puede ser. Tocándolo con los dos dedos, por encima, estás tocando la parte que no está en contacto directo con la paciente. Nosotros perfectamente estamos evitando cualquier problema ético, legal y moral con ese paciente. Esta otra parte es importante que se olvida en los inicios, calentar ese diafragma hasta que se caliente. La forma de saber que está caliente simplemente después de la fricción es colocándonos la campana o el diafragma en la cara de nosotros. Es la única manera de saber. Como les decía, muchas consultas, hay 1, 2, hasta 3 aire acondicionados y hay mucho frío. Eso es muy molesto, muy molesto. Imagínense una consulta pediátrica
colocarle a un niño en un esteto que esté frío. Eso es horrible, es muy desagradable y se rechaza mucho. Hay que tenerlo ya, igual que cuando lleguemos a la palpación, que es la fricción de las manos, hay que tenerlo en cuenta también. Aplicar suavemente la campana, como ya lo había anunciado, para los tonos bajos y el diafragma fuertemente para los altos. Haciendo esto, nosotros debemos ser capaces de buscar estas características, que esta es la parte difícil de los sonidos. Nosotros generalmente vamos a lograr si tiene un tono alto o un tono bajo. Eso no cabe duda, podemos lograrlo. El timbre, ya ahí sí cambia la cosa. El timbre, si es garraposo, si es musical, esa ya lo dejo para los estudiosos de la música o para los que tengan esa gran facilidad de escucha, porque el timbre no es otra cosa que diferenciar dentro de un sonido agudo o, o no agudo, otro sonido intermedio entre ellos. Muy difícil, pero si nosotros logramos saber el tono, logramos saber si es intensidad grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Es muy fácil, nosotros no se nos va a escapar ningún ruido patológico. Y bueno, pudiéramos también describir algunas otras características que nosotros pudiéramos encontrar en los sonidos. Un ejemplo difícil de ocultar, un niño con una neumonía que está llorando y que a la vez tiene mucha secreción nasal. Esa secreción nasal, el niño llorando, sale y entra durante su respiración que es agitada. Ya eso crea un sonido importante cuando nosotros escuchemos. Pero nosotros tenemos que ser capaces, por arriba del llanto, por arriba de esos sonidos transmitidos, que serían otros, lograr en el final de la inspiración, el niño coge aire que inspira y ellos respiran mucho más rápido que nosotros, por lo tanto, eso hay que hacerlo en un rango muy estrecho. Lograr en ese final de la inspiración a ver si hay crepitantes o subcrepitantes buscando una posible neumonía en el niño o bronconeumonía. Entonces, fíjense que hay que aislar sonidos, ruidos transmitidos de esa secreción entrando y saliendo, que provoca bastante ruido. El llanto del niño porque se siente mal, no podemos esperar a que se calme para poder examinarlo, hay que examinarlo durante su llanto, independientemente que busquemos alternativas de tratar de calmar al niño, hay que tratar de ocultar esos crepitantes para realmente saber si es un catarro o realmente ya tiene una neumonía ese niñito. ¿Ok? Entonces, para finalizar, es válido aclarar que no en todos los sistemas aparatos vamos a utilizar estas 4 técnicas. Hay aparatos donde se va a usar mucho inspección y palpación solamente. En otro vamos a usar inspección, palpación y auscultación. No va a tener gran importancia la percusión. Incluso hay patologías como ya lo había anunciado, la historia psiquiátrica, que es mucho en interrogatorio y mucho en observación, donde no se va a usar la inspección, palpación, percusión y auscultación. Incluso en el sistema nervioso también tiene sus particularidades especiales, en donde a veces utilizamos inspección, palpación, palpación, percusión, ¿verdad? Y no nos guiamos por estas 4 técnicas, sino van a tener otras cualidades muy específicas como tal. Entonces, hasta aquí, déjenme quitarle para que no vi que nadie me interrumpiera en el camino. Bueno, este es el momento de las preguntas o dudas sobre las 4 técnicas del examen físico. Lógicamente, en esta modalidad virtual tenemos que lograr saber bien esa teoría para cuando podamos llevarlos a la práctica sea nada más pulirlo. Sea nada más pulirlo. Pero bueno, pudieran haber dudas, algunas preguntas, chicos. Algo que hayan visto, algo que les llame la atención, algo que no entendieron. Pero si no me preguntan, que ahora sí tienen la cámara ahí puesta, como les decía, a la hora de hacer la palpación, fíjense, la que es la digital, pudiera ser de esta manera,
de esta manera, ¿okay? Ya la palpación monomanual sería con una sola mano. Si vamos a usar las dos, puede ser de esta manera o vamos a hacer de esta manera así, ¿eh? De esta manera, o hacia adentro o hacia afuera, ¿eh? Eso, lógicamente, aquí estamos tratando de tener una idea. Hay que hacerlo realmente en la práctica. Y la percusión, lo que no se debe hacer es esto, ¿eh? Esto tampoco se puede hacer, que estoy seguro que se lo han visto hacer fundamentalmente a doctoras para tratar de no cortarse las uñas. La idea es solamente muñequeo, ¿eh? Que sea la muñeca, ¿eh? Y vertical el golpe, ¿okay? Eso hay que ir practicándolo desde ya. Las que no quieran renunciar a sus uñas, simplemente se cortan las uñas de un percutor o dos percutores, ¿verdad? Dedo índice y de medio, y se dejan las otras largas. Pero bueno, esa sería la idea. Tienen un tiempo todavía, pero lo idóneo es que vayan practicando ya. Y se puede simular el tipo de percusión, puño percusión. Fíjense, poquito, aumento y después doy el más fuerte. Le preguntamos al paciente suavecito. ¿Le duele? No. Aumento un poco. ¿Le duele? No. Y ahí doy un poquito más. No empezar desde el principio a hacer esto, porque cuando la infección puede ser, la tiene importante, el paciente tiene una inflamación con crecimiento de leucocitos, tiene pus en los riñones, aunque esté empezando, eso duele mucho, esa cápsula que protege, ¿verdad? El riñón, que es la parte dolorosa del riñón, él está libre, recuerden que es un goma peritoneal y está como bien con poca su método de sostén. Y cuando nosotros percutimos, el riñón hace esto. Se puede imaginar que con un simple movimiento ya es positivo, no hace falta dar duro, que si le damos duro, créanme que sí ha pasado, que si el paciente interpreta que fue intencional, él se vira para atrás y también intencionalmente nos puede golpear, porque se siente agredido, porque no puede creer que alguien dé ese golpe tan fuerte que le provoque tanto dolor, porque provoca dolor, provoca mucho dolor. ¿Algo más? Una adenopatía supraclavicular que por lo general se origina de un carcinoma gástrico. ¿De qué manera esto se infiltra desde la región gástrica hasta la supraclavicular? Esas son las vías típicas de extensión. ¿Cuáles series o de propagación? Para que me entiendan mejor. Hay dos fundamentales de estas, ¿eh? ¿Cuál sería? Una hemática, vía hemática, y la otra por la misma linfa. En este caso, si es gástrico hasta la supraclavicular, cualquiera de las dos vías puede decir, cualquiera de las dos vías. Puede viajar por el torrente sanguíneo o puede bajar por la misma circulación linfática, cualquiera de esas dos maneras. Por eso es que los cánceres pueden provocar metástasis a distancia. ¿Okay? No es, o por ejemplo, no es la forma más para diferenciártela de otras. Por ejemplo, en las infecciones urinarias, las inespecíficas, por Escherichia coli, Klebsiella, cualquiera de ellas, la vía ascendente más frecuente sería la canicular. ¿Qué quiere decir? Pacientes que por X motivo, en lo que es el meato uretral, apareció el germen y él logró por uretra ir escalando, ¿verdad? Después ureter y llegar hasta el riñón. Esa es la vía más frecuente para la vía urinaria. Sin embargo, las infecciones secundarias, por ejemplo, tuberculosis, el paciente tuvo tuberculosis en el pasado y ahora tiene tuberculosis renal, ¿eh? Y ahí la vía de ascenso, en este caso sería descenso, o de propagación, la más aceptada sería la hemática, ¿eh? Esa es la forma en la cual puede viajar un germen o puede bajar una célula maligna, en este caso. Una otra pregunta. Cuando se descomprime bruscamente la fosa ilíaca derecha para el signo de Bloomberg, la apendicitis. Esto cuenta como signo patognomónico o como parte de la evaluación del examen físico. Se puede decir que ambas, pero Bloomberg positivo
En la apendicitis es muy exquisito ahí, en lo que es en el punto más vulnerable. Pero recuerden que esa maniobra lo que me está dando es que hay reacción peritoneal. Me está diciendo que el paciente tiene un abdomen agudo porque hay reacción peritoneal. En el caso del adulto, fíjense, en el caso del adulto, todo abdomen agudo debe operarse. Si un lactante, un niño, no, cambia. Un niño con reacción peritoneal puede ser por un parasitismo, le da reacción peritoneal y usted trata el parasitismo y no tiene que operarlo. No, pero no son todos los casos, hay algunos que sí hay que operar. En este caso, si es un signo pneumónico, sí podemos decir que si hay reacción peritoneal, no que sea apendicitis, ¿eh? Porque a veces la clínica nos ya que es apendicitis, porque bueno, el dolor fue, perdón, comenzó en epigastrio, se corrió a fosa ilíaca derecha, después tuvo un vómito, después tuvo una febrícula, entonces ya está intensificado el dolor en fosa ilíaca derecha, ese es el apendicitis deriva. Y le hacemos la maniobra de Bloomberg, da positivo, y sí, se puede decir. Pero bueno, hay otros ejemplos, a veces yo a los otros en cursos anteriores les he mandado que me busquen signos patognomónicos de algunas enfermedades, y a veces muchas de ellas son un poco de complementarias. Algunas sí son a la simple inspección. Si el paciente tiene eso, tiene lógicamente esa tal patología. Pero hay otras que son, si tiene tal célula en el estudio, después de una biopsia, es tal cosa. Entonces veía que lo complicaba un poco y he dejado mandarle esa tarea de esos signos patológicos. Que eso, a medida que avancen en área clínica, que den una enfermedad específica, es decir, esto es típico y cada vez que lo vean va a ser esto. ¿Algo más? Igual pueden habilitar el micrófono, no tengan miedo ni nada. ¿Una otra pregunta? Es importante en la clase de hoy llevarse ese conceptos generales de cómo usar esa inspección, palpación, percusión, ocultación, porque cuando pasa el tiempo y tenemos experiencia, el paciente viene y prácticamente vamos a palpación, percusión, ocultación. Vamos a ocultación directo cuando se trata de buscar cardiorrespiratorio. Entonces, hay que intentar que siempre hasta que ustedes no digan, ya yo soy un médico de experiencia, violar estos pasos. Es como cuando se está aprendiendo a manejar. Cuando está aprendiendo a manejar, usted tiene que tener las dos manos al timón a las 10:10, saber reducir bien las velocidades y tener una postura correcta. Cuando pase el tiempo, que ya tienen 5 años, 10 años manejando, la gente se sienta de lado, utiliza una sola mano o a veces sin ninguna mano. ¿Es verdad? Entonces, hay que intentar en estas primeras etapas y primeros años usar las 4 técnicas. ¿Está claro? Porque cuando se necesita estudiar un caso, de verdad, un caso interesante, hay que buscar qué vía la inspección, qué vía la palpación, qué vía la percusión, qué vía la auscultación. Cuando los pacientes vienen de libro, que dicen que tienen mucha fiebre, que tienen tos con expectoración, tienen dolor en la parrilla costal y vamos directo, ocultamos, y tiene crepitante, es neumonía. Eso, pero no todos los pacientes vienen así. No todos los pacientes vienen así, hay que delimitar bien esa palpación, esa percusión, porque nos va a diferenciar, nos va a diferenciar mucho un síndrome de otro y lógicamente una enfermedad de otro. ¿Algo más, chicos? ¿En la tarea es necesario poner bibliografía? No. Es que yo trataré, y es lo que siempre hago, de que busquen en los 3 libros que les di. En los 3 libros que están en su sílabo. Por suerte, y tienen los 3 ya digital al alcance de todos. Y básicamente es la que deben usar. Tratar de no usar mucho Google. He visto algunas tareas evidentemente son los primeros signos y síntomas que aparecen en Google. No está mal,
No está mal, pero la idea es que vayan un poco más allá en el libro. Voy a aparato cardiovascular, al capítulo cardiovascular, y ahí le van a salir los signos y síntomas de cardiovascular. Voy a digestivo y ahí le van a aparecer. Eso es lo que deben tratar de intentar. Porque para googlear, para buscar en Google, deben tratar de ya hacer una búsqueda avanzada. Entonces ahí se complica un poco. Entonces con la literatura que tenemos, estamos muy bien. Sí, esos recursos no están actualizados, pero si se dan cuenta, están muy práctico, muy resumido, porque lo que más me interesa es que, y veo que les cuesta, es cuando nosotros preguntamos, que eso lo vamos a hacer el lunes, cuando nosotros preguntamos y hacemos el examen físico, después que escribimos, recuerden que ustedes no van a estar haciendo un interrogatorio, usted ve que viene por fiebre, fiebre. ¿Qué ha tomado para la fiebre? Paracetamol. ¿Ha tomado paracetamol? No, te interrogan al paciente de una forma cronológica, lógica, y después escribimos. Incluso a veces interrogamos todo, examinamos completamente al paciente, le damos una que otra indicación verbal o algún método para que vaya cumpliendo un estudio y después nosotros escribimos. Entonces, esa escritura es la que cuesta a veces un poco, que no está muy desarrollado en los textos básicos, y entonces algunos profesores, incluso algunos alumnos, junto con profesores, jefes de cátedra de asignatura, han hecho esos folletos en la cual ayuda mucho a la hora de escribir, ¿sí? Para qué es lo que vamos a escribir en las historias clínicas. Eso es realmente lo que nosotros escribimos. ¿Cómo están esas mucosas? ¿Qué nosotros encontramos en el examen físico del aparato respiratorio? ¿Qué encontramos en el aparato cardiovascular? ¿Cómo describimos ese examen físico del sistema nervioso? Que es lo que hace falta, que yo te termine de escribir y después viene otro médico y lee, y ya con lo que está ahí, perfectamente él sabe del caso. Han subido esos recursos para que los pueda ayudar en la materia. ¿Qué más? ¿Una otra pregunta? ¿Algo que quieran que les repita, que no hayan entendido? Pues, chicos, si no hay más ninguna pregunta, nuevamente un gusto tenerlos a ustedes aquí en el aula virtual, y nos estaríamos viendo el lunes a la misma hora. Ya la semana que viene les voy a planificar un test que le voy a escribir a la presidenta para ver si hago o test separado para un paralelo y para el otro, o les pongo un mismo horario el test. Les voy a escribir a ambos presidentes a ver qué, en conjunto con lo que ustedes piensan, lo que ustedes desean, a mí me es indiferente. ¿Eh? Sería un test de estas dos clases. ¿Está claro? Entonces, si no hay más ninguna pregunta, cualquier duda por la presidenta, por el chat, me pueden escribir sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, que tengan bonita mañana y a estudiar, que ya estamos con contenido de verdad. Buenos días, chicos.